yo tenía un espacio dentro de una brigada que se llamaba Mujeres Proletarias. Pues a lo mejor también ellos pintaban, pero principalmente en ese tiempo creo que las que más hacíamos pintas era la célula que conformaba alrededor de Tita y la de nosotras. Eran muy activas ellas, ¿no? Muy comprometidas, muy consecuentes, ¿no? Éramos 4 mujeres en el comité. Era muy equilibrado. Éramos puros canijos, las chavas así como que no le entraban bien todavía, aunque después sí hubo compañeras. A las mujeres les fue muy mal, creo, porque bueno, pues se enfrentan a todo, tienen todo en contra, ¿no? La presión familiar, la presión social, la presión del Estado. Para 1974, además de la Liga Comunista 23 de septiembre y las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, había al menos otros 25 grupos guerrilleros urbanos en todo el país y aproximadamente una cuarta parte de los militantes de todos estos grupos eran mujeres. Se decía que para los hombres la vida revolucionaria era desafiante y para las mujeres era sinónimo de anarquía, de libertad y de igualdad. En el arranque del movimiento armado, pocas mujeres formaron parte de la dirección o fueron cabeza, pero colaboraban en distintas funciones de propaganda, de agitación, educación, correos o eran responsables de alguna coordinación regional. Sea cual fuera el cargo, su presencia siempre fue imprescindible para el movimiento clandestino. Había gente que estaba, a pesar de que estaba en una etapa como de clandestinaje, en este momento es cuando Tita asume como la parte visible del movimiento. Y yo veía que hace unos días en un libro, en una publicación en internet de alguien del FER, ponen a un muchacho haciendo pintas, pero principalmente las que las hacíamos éramos nosotras. Ellos nos cuidaban. Formaba parte, yo tenía un espacio dentro de una brigada que se llamaba Mujeres Proletarias. Teníamos una red importante entre las mujeres estudiantes. En alguna ocasión hicimos un reparto de propaganda en el CUSH, donde un amigo me comentó que había una hora del día cuando los vigilantes o intendentes se iban a comer y quedaba desprotegida ahí el área del CUSH. Me dijo que si podía ir yo y algunos vikingos a hacer esa repartiza. Y fuimos, tapizamos de propaganda toda el área. Cuando volvieron las personas que vigilaban se dieron cuenta que ya no podían hacer nada, la gente tenía en sus manos la propaganda y bueno, pues fue algo muy importante, mis compañeros iban armados y bueno, pues yo me sentía segura, me sentía protegida. Nosotros no teníamos esos problemas de hombres o mujeres. De hecho, yo tenía que participar en acciones militares y en acciones políticas como el hombre tenía que participar en acciones militares y en acciones políticas. No había una perspectiva de género en el seno de las organizaciones armadas. Se habla siempre del Che Guevara, hablaba del hombre nuevo, nunca se habla de la mujer nueva, ¿no? Entonces, claro que hay una, no indiferencia, yo diría más bien una ceguera hacia el tema, ¿no? De que, a ver, hay una desigualdad de poder en las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Cómo vamos a atacar esta desigualdad?
En mi experiencia personal, por ejemplo, yo a quien primero conocí fue a las mujeres en la cárcel, a las mujeres detenidas en el penal de Oblatos, en la sección femenil. A Eunice Michel, a Trinidad, pero claro que tuvieron un papel importantísimo, ¿no? Pero como siempre, digamos, en nuestra visión patriarcal, machista, pues parece que no están. Por decirte un caso, para nosotros una reunión era toda una organización político-militar, una reunión. ¿Por qué? Porque teníamos que cuidar que no nos estuvieran vigilando, o sea, teníamos que hacer una estrategia militar y todos teníamos que saber el uso y manejo de las armas. Yo te puedo decir que en el comité de Sonora éramos 4 mujeres en el comité. Era muy equilibrado. Recuerdo que una ocasión en el Tenebras estábamos haciendo una pinta, llegó un policía. ¿Qué están haciendo? Le dijo, aquí estamos haciendo, ahí escribiendo una publicación para una fiesta que vamos a hacer. Van a tocar los Freddys, y sabe qué tanto le dijo al policía. Yo decía, ¿cómo le puede estar diciendo eso? Y el policía no reaccionar. Bueno, ándenle, muchachitos. Y ya estábamos puestas a la retirada, ¿verdad? Y entonces yo les dije, no, por algo, yo creo lo convenció, porque el Tenebra era bastante simpático. Y dice, lo que pasa es que el policía no sabía leer, por eso me preguntaba qué estaban escribiendo. Varias de ellas murieron en el enfrentamiento con el ejército o con la policía. Varias de ellas murieron en la tortura. Varias de ellas no delataron jamás a sus compañeros, ¿no? Soportaron cualquier tipo de cosas. Y obviamente, como sabemos, pues las mujeres se supone que son más vulnerables porque la capacidad, digamos, hay varias formas, digamos, como se les puede atacar a las mujeres, ¿no? Hay infinidad de casos de compañeras que tenían capacidad, igual que nosotros, que tenían arrojo y valentía y que lo demostraron. Muchas de ellas murieron al lado de los compañeros en casas de seguridad o en enfrentamientos fortuitos. Me tocó participar, o al menos darme cuenta que llevaron a Ho Chi Minh, llevaron a la hija de uno de mis maestros, a Eunice Michel Díaz. Mi maestro era el director de la Facultad de Economía, nos daba clase a nosotros, no sé si de fiscal, y además era padre de esa muchachita, joven, ¿verdad? Eunice, no se me olvida el nombre. Y pues allí pues a mí, digo, me daba horror escuchar, porque yo sabía que era hija de mi maestro. Las torturas, los gritos, todo lo que se oían ahí de ellos, ¿no? Desde el momento en que las mujeres tomaron la decisión de unirse al movimiento, ya estaban haciendo uso de su libertad de una manera radical. Y eso modificó por completo su presencia en la sociedad, pues pasaron de tener un tradicional papel doméstico donde la mayoría de las veces se era invisible e ignorada, a imponerse socialmente con una presencia de mayor fortaleza. Formar parte de la guerrilla era un verdadero acto de valentía, que no siempre era bien visto por la familia, por la sociedad o por las mujeres. A pesar de ser un movimiento de izquierda, donde en teoría debía existir una igualdad entre ambos sexos, el papel de la mujer en la guerrilla se veía muy limitado y pocas veces su presencia trascendió públicamente. El cometido de la mujer era conseguir el mantenimiento económico de sus dirigentes políticos y trabajar al servicio del líder. Pero yo creo que la experiencia de las mujeres en las guerrillas es muy interesante, ¿no? Por lo que demuestra. Yo creo que la gente que construyó estas organizaciones armadas construye un mundo aparte, ¿no? Un mundo privado en las casas de seguridad. Y en ese mundo ellos reflejan cómo hubiera sido el mundo que hubieran construido, ¿no? en el futuro.
porque ahí es donde están los valores íntimos, los valores subjetivos, cómo tratas a tus compañeros, qué tan respetuoso eres, cómo ves a las mujeres, cuál es tu rol en esa casa de seguridad, ¿no? Pues como mujeres tenían algunas limitaciones físicas, no pueden hacer las mismas actividades que un activista ya preparado física y militarmente, ¿no? Pero cumplían con su labor, ¿no? De propagandización, de atender células o comités en barrios donde se iban organizando, ¿no? Y en ese sentido es una apreciación crítica, digamos, que se puede hacer también a la guerrilla, que a pesar de que es de izquierda, igual que cualquier otro movimiento, termina invisibilizando en este caso a las mujeres, que juegan un papel importante, como sea, aunque sea en segundo plano, ¿no? Que dijéramos que la mujer tenía que hacer las labores de hogar. No, yo ni sabía ni cocinar. O sea, no, los compañeros entre todos, había una relación muy horizontal entre las relaciones hombre-mujer. Esa es en mi experiencia. Yo siempre lo he dicho en las diferentes, y en mi escrito que hice en el libro de las guerrilleras, lo digo, yo le digo no. Porque además yo sí creo que el lugar de la mujer se lo gana la mujer, ¿verdad? Se lo tiene que ganar la mujer. Claro, requieres condiciones y todo, pero mucho es porque tú. Y yo creo que eso así ocurrió en el espacio que yo puedo conocer. Pero la regla es que todos teníamos que manejar las armas. No había exclusión. A mí me enseñó el señor a manejar el mosquetón. Y me decía, ¿te va a golpear? Pues sí, me tiraba, ¿no? Te vas acomodando a lo que puedes. Yo traía, por ejemplo, una Browning y cargadores de 9 milímetros. Traía aquí toda la pancilla ahí de cargadores. Siempre tenías que estar cuidando eso. Y tenías que participar en los dos ámbitos. Éramos una organización político-militar. En mi casa nos reuníamos con amigas y entonces, bueno, también eso hacía que en algún momento que se planearan actividades, pues hubiera mujeres voluntarias. Nosotros llegamos a participar en algo, tal vez yo no lo hice directamente porque como yo ya tenía una ficha, entonces mis compañeros decían que no debía mostrarme mucho. Y entonces había algo que se llamaba mitin relámpago y las mujeres ahí tenían un papel protagónico. Se tomaba la escuela donde estaba el teléfono, era un operativo militar. Se tomaba las oficinas, las instalaciones y entonces simultáneamente entre 5 y 10 minutos que duraba el mitin relámpago se volanteaba en toda la escuela, se dirigían unas palabras en el patio principal y a los 10 minutos ya todo el mundo se había subido en los coches y ya se iban. También llevaban bombas molotov, nuestros compañeros iban armados. Ese era uno de los operativos donde las mujeres se mostraban más que los hombres. La verdad de las cosas es que éramos puros canijos, las chavas así como que no le entraban bien todavía, aunque después sí hubo compañeras, pero siempre fueron minoría comparada con nosotros, de tal manera que eran casas de seguridad que estaban principalmente pobladas de muchachos. Cuando llegamos a Celaya se me hizo raro. Yo venía sola y se me hizo muy raro que el camión se quedó ahí como una hora. No, es que ningún camión puede salir ni entrar de la central camionera. Y yo le dije al chofer, ¿por qué, señor? Dijo, es que parece ser que van a detener a una persona. Dije, en la torre. Dice, y pues ahorita no quiere que nadie se mueva hasta que no revisen a todos los camiones a ver si está esa persona. Dije, híjole, ¿qué hago? Pues no, me hice tonta. Y fui, cené, me puse a leer. Yo venía sentada de este lado en un solo asiento, desde México me vine en un solo asiento, cuando ahí se sube este señor, que yo inmediatamente lo identifiqué. Hay personas que me dicen que no era él, pero yo lo vi, era Nazar Haro. Me dice, con permiso. Al verlo pasar, dije, ay, este tipo creo que, ay, no puede ser que sea él. Y seguí leyendo. Y ya cuando habían pasado como unas 2 horas, me preguntó que qué leía.
Y entonces yo le dije, este libro, y ya se lo enseñé. Dijo, ¿en dónde estudias? ¿En la UNAM? Le dije, sí. Me empezó a hacer plática y yo así como que, ¡ay! Total, que todo el camino fue de estrés. Y entonces me dijo cuando llegamos, pues ya vamos a llegar, ¿sí? ¿Quiere que la lleve a su casa? Le dije, no, muchas gracias, viene mi papá por mí. Ay, pues felicidades y que no sé qué. Pero antes de llegar, más o menos como en Tepa, me dijo que había llegado a Celaya porque iba a detener a una mujer guerrillera, pero que no la encontró. Dijo, dicen que es muy lista. Y le digo, pues a lo mejor sí, si no la detuvo. Y me dio las características de la mujer y pues eran las mías. Dije, no, pues sígala buscando porque pues, hay que limpiar el país. Pues ya me salí y ya lo vi que llegaron otros cuates con él ahí. Yo de momento pensé, dije, no es posible que Nazararo viniera en un camión. Me bajé y estaba un señor llegando allá a la terminal y le dije, señor, ¿me podría sacar de aquí? Es que creo que estoy en peligro. Y el señor me dijo, claro, señorita, súbase. Y ya el señor me sacó. Esa fue una de las veces que la vi así, y yo iba tiemble y tiemble, le digo al señor, discúlpeme, pero no le puedo decir, pero me sentía mucho en peligro. La mayoría de las mujeres tenían pareja formal mientras luchaban en la guerrilla. Quienes optaban por tener hijos, generalmente les pedían a sus familias que se los cuidaran, pero las que no quisieron separarse de ellos, optaron por llevárselos a la clandestinidad, lo cual era un peligroso factor que acrecentaba los riesgos y la presión para todos. Las mujeres han formado parte de la guerrilla desde siempre. Si bien al principio los roles eran diferentes y se caracterizaban más por asistir o apoyar en combate, poco a poco llegaron a ocupar altos rangos, como fue el caso de Alicia de los Ríos, quien llegó a ser protagonista en la lucha armada. Es a partir de los años 60, con el auge de los movimientos guerrilleros en Iberoamérica y Cuba, que la mujer toma un papel fundamental en la insurgencia. Aún así, la figura femenina siempre estaría permeada por una sombra de sacrificio. A las mujeres les fue muy mal, creo, en general, porque bueno, pues se enfrentan a todo, tienen todo en contra, ¿no? La presión familiar, la presión social, la presión del Estado, siempre el estigma de que están siguiendo al marido, de que son unas prostitutas, de que nada más están ahí por diversión o por irresponsables. Y el hombre, en cambio, se ve como algo heroico, ¿no? El guerrillero como, wow, ese es el hombre que está cambiando, que lucha por un cambio, ¿no? Entonces sí hay una desigualdad en la percepción, ¿no?, de las guerrilleras y los guerrilleros. Entonces las mujeres guerrilleras pues se enfrentan a todos estos estigmas y prejuicios y estereotipos y sexismo y tal. Y yo creo que lo hacen muy bien. Yo creo que son que realmente son un ejemplo de valentía excepcional, ¿no? Siempre atendí desde en el FER y en la Liga círculos de estudio. Esa fue mi tarea que yo tuve de manera individual. Pertenecía a la Brigada Mujeres Proletarias en el FER y en la Liga esa brigada estuvo atendida siempre por Hilda Dávila, esposa de Ignacio Olivares Torres, el Sebas le decían. A Hilda después la encontré en el penal de Oblatos, después de un tiempo de militar en la Liga y que fui detenida. Hilda ya era presa política, ella era viuda, habían matado ya a su compañero que era nuestro dirigente aquí en Jalisco. Pero era una etapa en donde el trabajo de las mujeres fue muy importante. Así como yo supe después que había alguien que estaba planeando que hiciéramos todo eso y que nosotras ya nada más decíamos, no, pues hay que ir a hacer las pintas, no, pues que esto, que lo otro. Nosotros no sabíamos que había alguien planeando eso. Nosotras lo hacíamos porque veíamos que era como una necesidad, pero de alguna manera yo creo que permeaba la organización, ¿verdad?, que venía de arriba. Pero en este tiempo ya nosotras nos cuidábamos de no ser tan visibles, porque ya se rumoraba que andaban detrás de nosotras.
O sea, pareciera que la guerrilla es una cosa de hombres, ¿no? Solamente. Cuestión que es absolutamente falsa, ¿no? Las mujeres participaron, estuvieron digo, no te sé decir si estuvieron en la primera línea de combate o no, pero participaron. Nosotros ya nada más esperábamos que dieran las 10, 11 de la noche y empezábamos. Todo esto lo hacíamos a escondidas de la familia, sobre todo yo de mi familia. Como que esa fue una etapa tal vez de 2, 3 años, o yo creo que unos 2, para no exagerar, porque el tiempo para mí en esos años, hagan de cuenta que yo sentí que hicimos muchísimas cosas y pues nomás habían pasado 2 años. Para las mujeres, estar en la guerrilla no solamente significaba participar en la lucha contra la Dirección Federal de Seguridad, el sistema o el machismo, sino además estar en constante conflicto contra la propia familia. Algunas militantes tomaban el camino de la clandestinidad por convicción, pero la gran mayoría permanecía cerca de la casa paterna, donde podían recibir todo el apoyo incondicional o, por el contrario, ser presas del olvido. Yo creo que mi familia tuvo una actitud solidaria dentro de lo que cabe, porque ya después me doy cuenta, he conocido otros exmilitantes, hombres y mujeres, y ellos describen que en su familia se olvidaron de ellos, o que ya no quisieron saber, o que les dijeron, ya ves, te dije, todo eso, ¿no? En mi familia nunca me faltaba la visita semanal, pero ahí las visitas eran miércoles, sábados y domingos, y yo siempre tenía visita. Y mi madrina llegaba con una bolsa grandísima de despensa que mis compañeras y yo aprovechábamos y a veces compartíamos cuando teníamos de más. Jamás un reproche, jamás un regaño. Y yo quiero pensar que si no entendían la parte ideológica o la parte social, cuando menos eran respetuosos y había mucho amor. Yo no pasé por la tortura, no te podría decir, pero sí las dificultades de nosotros las mujeres en todos los terrenos son más fuertes que las del hombre. Yo, por ejemplo, tenía un hijo mío conmigo en ese periodo en Sonora, y mi hijo mayor, y entonces yo tenía que hacer acciones como ir al volanteo, y lo traía conmigo, ¿sí? Entonces eso te pesa mucho. Tenía que recorrer, porque por brechas caminaba todo Sonora, y a veces en el tren me iba a la Baja California y así, y con mi hijo, y con mi pistola. Entonces esas son decisiones muy difíciles. Te decía a la raza, oye, déjamelo, yo lo puedo tener con una familia. ¿Y dónde está la familia? Ah, no te puedo decir. Pues era lógico, no me iban a decir por precaución, porque nosotros para vernos era muy difícil todos cuidábamos, no decir dónde ibas a vivir, decir dónde ibas a estar. Vivir en la clandestinidad es todo un arte. Bueno, entonces yo no me atrevía a dejar a mi hijo con nadie porque luego lo podía perder. Y a lo único, cuando lo dejo, se lo dejo a su padre. Estaba hasta la Baja California. Y cuando lo dejo porque yo cuando voy a ver una vez el periódico en Guaymas, Sonora, estando en Guaymas, Sonora, voy a ver el periódico y veo mi foto y veo que dicen, pues que pescaron al Ponzoño, al militar, y ahí dicen, o al Sebas, a uno de ellos, y ahí dicen, pues ahí está la Raquel, que era uno de mis apodos, es María de la Paz Quintanilla, y está con su hijo Juanito, y que no sé qué, que esto y que el otro. Entonces la persecución de todos nosotros ya era muy fuerte. Lo llevamos por brechas, me lo llevé por brecha, lo dejo en la idea de que llegue a mi familia, pero no hubo tiempo, también los aprenden. Entonces la cacería en todo ese periodo del 74 es muy fuerte y nos desarticulan, ¿sí? Entonces sí es muy difícil la vida de la mujer en este nivel de lucha. Pero ¿qué nivel no ha sido difícil? Yo te puedo decir que las gentes que no se fueron, nuestros familiares fueron afectados por esta toma de decisiones. ¿Cuántas mujeres guerrilleras ha olvidado la historia y la memoria colectiva? De algunas, solo trascendió su nombre. De otras, no queda nada más que su alias.
todas nos dejaron mucho más que una fotografía escolar y es posible advertir en las imágenes de prensa que su mirada ya es otra. Madres, compañeras, amigas, cómplices, militantes, la marca de la lucha está ahí, cada vez que alguien las recuerda, cada vez que alguien las nombra.